Bueno, vamos de una vez y aprovechando el tiempo que no es mucho con el doctor Mariano Herrera, ya lo presenté hace unos minutos y finalmente logramos la comunicación con él para hablar de qué hacer para mejorar el rendimiento estudiantil y a propósito, por ejemplo, de ese informe del sistema de evaluación de conocimientos en línea elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello que advierte que el desempeño académico de los alumnos venezolanos de educación básica y media sigue en declive. Y vaya, ¿de qué manera? Porque incluso hasta en análisis, no solamente en lo que es la habilidad verbal, en habilidades matemáticas, sino también en el análisis de los mensajes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es un gusto estar contigo, Gladys. A usted, gracias por dedicarnos estos minutos. Como decía, no son muchos, unos 3, 4 minutos para escucharlo principalmente. Como especialista, además, en políticas públicas, en estos temas de educación. Profesor, ¿por dónde podemos trabajar este tema, que es tan importante? Sí, bueno, como siempre se sabe, el techo de la calidad que reciben los estudiantes, los alumnos, es el en los centros. Y Mm. Hay problemas en la comunicación. Mientras lo ubica nuevamente, leo parte de lo que es el resultado de este informe de la OCAP, que de acuerdo con los resultados del periodo 2023-2024, basados en más de 10.000 evaluaciones individuales realizadas entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, los estudiantes de sexto grado a quinto año de bachillerato registraron promedios alarmantes bajos. 7.84 sobre 20 en habilidad verbal, 7,51 sobre 20 en matemáticas. Ahí me detengo, tengo nuevamente al doctor. Decía, profesor. Sí, entonces hay que ayudar mucho a los docentes por la situación precaria que tienen. Es decir, hace mucho tiempo que no los actualizan en metodologías que permitan que los conocimientos fundamentales y las competencias fundamentales, esencialmente pues leer, escribir, sumar, restar y lo que depende de esas habilidades, ¿no? Ujú. Que es el pensamiento lógico, es el análisis, etcétera. Eso pues es responsabilidad de la escuela. En la escuela es donde se aprende eso. No se aprende en la calle, no se aprende en las redes sociales ni por ninguna otra vía. Eso se aprende en la escuela. Y eso es donde está el problema ahorita. Las condiciones de trabajo, por una parte, de los docentes son muy precarias y hace muchos años que no tienen atención en capacitación actualizada, tanto en conocimientos como en metodologías pedagógicas. Y por otro lado, pues los niños también están en una situación precaria, primero por la situación general socioeconómica de la mayoría de los alumnos que van a la escuela pública, pero además porque hay muchas escuelas públicas que tienen esencialmente dos condiciones de precariedad adicionales. Una es, por ejemplo, que no hay pupitres, que no hay suficientes mesas y sillas en muchas de ellas. Yo estuve ayer en una escuela en donde vi esa situación, faltaban 400 mesas sillas de 600 que tendrían que haber. Y por otro lado, también hay las condiciones socioeconómicas de llegar a la escuela y que Ujú. en la escuela haya clase, porque a veces los docentes están con el horario mosaico o con cualquier otra circunstancia. En la propia escuela también, ¿no? A veces no hay agua y una serie de circunstancias más. Entonces, la pérdida de tiempo de aprendizaje, de no estar sometido a un proceso donde se aprende, por distintas circunstancias, por una parte, más la precariedad socioeconómica familiar, y por otro lado, la precariedad del docente, que está, digamos, como abandonado, pues, de alguna manera, Mm. porque ni tiene un ingreso que le permita estar holgado, por lo menos tranquilo con la vida cotidiana, ni tampoco es acompañado de información. Entonces hay que ayudar a los docentes, eso es lo más fácil de ayudarlos, si respondiendo a tu pregunta, fácil entre comillas, como yo lo digo porque nosotros estamos en este momento con un programa que ayuda a los docentes, hemos llevado libros de texto para los niños para aprender a leer, para comprender la lectura y para otros temas, y le Ujú. hemos dado también a los docentes una guía para que ellos puedan seguir trabajando con sus alumnos en lo esencial de matemáticas y de lengua. Y aparte de eso, pues los hemos capacitado. En este momento, pues tenemos un montón de escuelas ya, más de 300, con todos sus docentes y todos sus alumnos en esto, y nos está dando buenos resultados. ¿Esa es la solución definitiva? No, pero No, provisional sí, y sí claro. funciona. Entonces, este tipo de programas que son esencialmente de apoyo al funcionamiento actual de la escuela es importante. Ahora, como política pública de fondo, está Mucho por el problema que hacer, es legal. doctor. Me pusieron la música, quiere decir que tengo que hacer la pausa sí o sí. Pero al regreso me gustaría, si me dedica unos minutos más para justamente hablar de las políticas públicas, lo que hay que transformar, pero adicional también lo que ya viene transformando incluso en un sector tan importante como la educación, que es la IA. Vamos en unos minutos entonces a seguir conversando sobre este tema que es muy importante. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida,
Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Espacio para conectar. Éxitos.
Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. 1:43 de la tarde de este martes 29 de abril y seguimos analizando el más reciente informe del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, que advierte que el desempeño académico de los alumnos venezolanos de educación básica y media sigue en declive. De hecho, también este informe advierte que aunque el estudio confirma que los estudiantes de colegios privados mantienen una ligera ventaja sobre los de escuelas públicas, el bajo desempeño es una realidad extendida a todo el sistema educativo nacional. Lo hacemos con el doctor Mariano Herrera, quien es miembro del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas, además especializado en políticas públicas, profesor, y quedó pendiente, bueno, por supuesto, dentro de lo que pretendemos con usted, que es qué se debe hacer, ¿no? Para atender esta situación que es muy importante para cualquier país. El sistema de educación es básico para el desarrollo y así un largo etcétera, ¿no? Entonces, en este caso quedó el planteamiento también pendiente dentro de las políticas públicas y las transformaciones que deben hacerse. ¿Qué pasa ahora con el fenómeno que viene impactando en todas las áreas de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ven? Sí, bueno, ahí hay tres temas importantes Mm. que son la política pública de mediano y largo plazo, la inmediata, y bueno, lo que sucede con la circunstancia de la inteligencia artificial, lo voy a dejar para último eso. Lo de largo plazo, bueno, lo ideal es tener mejores maestros y más maestros, docentes
en cantidad y en calidad suficiente, ¿no? Eso es lo que más. Entonces, bueno, eso tiene una solución relativamente sencilla cuando uno lo dice, que es hacer que la carrera profesional de la docencia sea atractiva para los mejores bachilleres de cada uno de los países, pues de Venezuela en este caso. Bueno, eso es un tema que pasa por los ingresos, por su sueldo, pero también por condiciones de trabajo y otros incentivos laborales que tienen que ver con acompañamiento, posibilidades de capacitarse, de asistir a congresos, de actualizarse permanentemente, toda una serie de asuntos que mejoran el profesionalismo, la capacidad técnica y otras cosas, ¿no? Y por supuesto, lo que siempre se habla, que es la vocación, ¿no? Bueno, eso evidentemente pues es válido quizás para todas las carreras, ¿no? Uno no es bueno haciendo lo que no le gusta y sí es bueno haciendo lo que le gusta. Eso es a largo plazo. A plazo inmediato hay que apoyar, hay que ayudar como sociedad venezolana en este momento a las escuelas, a sus docentes y a sus alumnos. Hay que apoyarlos. Eso no es solo responsabilidad del Estado o de las instancias públicas. Eso es responsabilidad de toda la sociedad, de las sociedades inmediatas, de padres y representantes de las escuelas, pero también de las empresas privadas, de las empresas públicas, de la sociedad civil en general, ONGs y organizaciones gremiales, etcétera. Y eso sucede si hay una gran alianza en favor de la educación, de manera que se seleccionen los programas que están comprobados como los que proporcionan mejores resultados en términos de aprendizaje, de calidad de los aprendizajes de los alumnos, para que entonces con esas políticas decididas apoyar a las escuelas. Eso significa capacitación de docentes, dotación de material didáctico para docentes y alumnos, acompañamiento en el aula, asesorías, y luego entonces viene todo este tema de cómo apoyarse en la tecnología para que esto todavía sea más, digamos, no sé si fácil, pero sí, que sea más, bueno, más cerca de las posibilidades, que sea más factible, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay muchísimos docentes, son 300, 400.000 docentes trabajando en 24 estados, en más o menos 28.000 escuelas, y bueno, eso requiere pues una organización y una logística importante. Claro. Para eso, ahorita la inteligencia artificial puede aportar mucho a los maestros, por ejemplo, en planificar sus clases, ¿no? Hay varias plataformas especializadas en educación. También sirve para corregir trabajos, tanto en la parte cuantitativa como la cualitativa, y de muchas otras formas. La gente lo ve ahorita como una amenaza porque, bueno, los estudiantes se pueden copiar cuando les mandan un trabajo de lo que hace la inteligencia artificial. Bueno, por supuesto, eso siempre lo ha habido, también se podían copiar de Google, también había las chuletas que uno anotaba en su mano cuando estudiaba primaria o bachillerato. Ese tipo de cosas siempre ocurrirán, pero hay maneras de que esto pues suceda en el mínimo posible y de que la inteligencia artificial y la tecnología que está asociada a esto más bien apoye. Pero, digamos, si tú me preguntas ahora qué es lo más inmediato que se puede hacer, pues es eso, Atender. unirnos como sociedad. Y eso no es una cosa, no es un sueño, Claro. ya está empezando a suceder, para que le lleguemos a cada vez más escuelas y por lo tanto cada vez más niños con materiales didácticos que empiecen por el principio, es decir, por aprender a leer, por comprender lo que leen, por aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir y luego a resolver los problemas y poco a poco entonces ir hacia los demás temas como son pues los de contenido de ciencias sociales y de ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, pero ahí creo que todo eso, como dicen dicho algunos, así de esta doctor. forma, sí, suena utópico, pero no es utópico, me consta que puede funcionar. Ya nosotros en una alianza que por la educación en la que estamos trabajando, estamos atendiendo cerca de 50.000 niños en 30 escuelas en todo el país. Pero ahí Libros, también, doctor, le pregunto, porque se nos está acabando el tiempo, pero sobre la base de la realidad de la IA que está impactando en todos los sectores y que dependiendo de, obviamente, el uso que se le dé puede potenciarnos o lo contrario, ¿no? Y ahí con relación a los jóvenes, a los niños, que además son generaciones que vienen ya con el mundo digital debajo del brazo, que vienen con ese chip ya, que van incluso las siguientes generaciones a criarse en un mundo de IA. ¿Hasta qué punto pues realmente se debe enfocar el sistema educativo tanto en eso de las matemáticas, por ejemplo, el desarrollo verbal, sino simplemente asomar lo básico para entendimiento y más bien enfocar más en esa adaptación efectiva a esta herramienta que llegó para quedarse y para impactarnos desde todo punto de vista? ¿Cómo lo ve? Incluso con el criterio de los prompts para sacarle mayor provecho a esa herramienta. Sí, obviamente, pues hay que aprender a usarla. Lo primero que tienen que aprender a usar las herramientas son los propios maestros y los docentes. Los niños lo van aprendiendo casi que por su espontaneidad o espíritu natural digamos,
esa famosa frase de dale pa' ver, ¿no? Ujú. Pero hoy en día hay muy buenas capacitaciones en Venezuela para que los maestros aprendan justamente a hacer esas preguntas llamadas prompts, que sean lo más adecuada posible, y también enseñar a los niños a hacerlo para que cuando ellos estén buscando una información, logren también tener lo más certero y no cosas que puedan ser o falsedades o cosas no científicas o mitos o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ahorita lo central, como todo, como en todo en la vida de la educación, en el mundo de la educación, es que haya una muy buena formación de los maestros, un buen dominio de lo que sirve y lo que no sirve de la IA, de las amenazas y las fortalezas que hay allí, y a partir de ahí aprovecharla al máximo. Al Yo máximo. creo que en la medida en que se vaya avanzando, nosotros estamos haciendo eso ahorita con una cantidad bastante significativa de maestros, estamos ofreciendo unos cursos con las principales plataformas de apoyo a la educación que existen. Menciono una Teachy, que Uy, es una ujú, interesante, pero hay varias otras, ¿no? Y sí, con eso estamos apoyando una serie de docentes. Yo creo que eso es una responsabilidad que tiene, por ejemplo, en primer lugar, con las escuelas públicas, las instancias oficiales, pero como repito, los, la sociedad en general puede apoyar en esto. La sociedad en general apoyando para que estos docentes puedan ir a estos sí, cursos que le permitan, por una parte, dominarlo ellos bien y por otra parte, entender cómo hacer para que también los alumnos lo sepan aprovechar sí, sí. en todo el sentido de pues, En la medida de lo posible, busquen porque, conocimiento en la medida de lo porque posible, claro. sí, Y porque eso esa va a pasar inteligencia nos porque, supera en muchas cosas. Pero doctor, se me acabó el tiempo, tengo esperando al otro invitado y agradecido a todo el equipo ¿cómo por no? los minutos que nos ha dedicado, entre sus conocimientos, por supuesto, como doctor en educación. Mariano Herrera, importante su visión. Y a propósito de este informe de la Universidad Católica Andrés Bello, que evidencia que está descendiendo aún más el rendimiento estudiantil. 1:52, vamos con